Bueno, buenas tardes a quienes estén ya empezando a conectarse a esta transmisión en vivo que estamos realizando en este nuevo ciclo de charlas del Instituto Generosa Fratacci. Hoy estamos con Emilio Pérsico, que está aquí ya conectándose para que pasemos a dar inicio, como decíamos, a este segundo ciclo de charlas que hemos titulado Historia, Actualidad y Perspectivas de la Economía Popular, un ciclo de charlas virtuales en la cuarentena que nos hemos propuesto poner en circulación como parte de este entramado de actividades para tratar de pensar este nuevo fenómeno que ya tiene sus años en la Argentina y que es un fenómeno que ha dado mucho que hablar en la sociedad argentina a partir de todas las luchas, los procesos de organización del movimiento popular. Este es nuestro segundo ciclo. Hemos estado transmitiendo durante un mes y medio actividades de las que han participado investigadores y investigadoras universitarios de la Universidad Nacional de Lanús, de la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela y la Universidad Nacional de Quilmes. En esta oportunidad hemos invitado a Emilio Pérsico, así que bueno, aquí estamos chequeando que estén saliendo todas las transmisiones. Aquí mis compañeras Laura Fantela y Sofía Álvarez me están dando el ok, que ya estamos en vivo. ¿Cómo andás, Emilio? Muy bien, acá estamos. Bueno, bienvenido a este ciclo de charlas. Como decíamos, han participado docentes e investigadores de las universidades nacionales del Conurbano Sur, Fernando Strata, Flora Partenio, Facundo Arguindegui, y también el director del Departamento de Economía de la UNCI, Rodolfo Pastore, junto con Silvia Quevedo, militante de Barrios de Pie de Córdoba, dirigente de la UTEP, y Caro Brandaris, militante del Movimiento Vita y ahora en la Dirección de Cuidados de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, que en este momento Emilio Pérsico está presidiendo, además de ser secretario general del Movimiento Vita. Bueno, en principio queremos recordar a quienes se están conectando y están escuchando esta transmisión en vivo, que luego de que hable Emilio pueden dejar sus comentarios o si tienen preguntas o alguna reflexión que quieran compartir, así tratamos de hacer lo más dialogado posible este encuentro, destinado a pensar un poco las estrategias de las militancias, tratar de pensar nuestra actualidad, nuestro futuro en una perspectiva histórica. Así que bueno, Emilio, en primer lugar, lo primero que te quería preguntar respecto de pensar las hipótesis estratégicas, ¿no?, de las militancias en estos últimos años. ¿Cómo fue, cómo ves vos también a la distancia, todo ese proceso que de algún modo va desde 2011, cuando se conforma la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, a diciembre del 2019, donde se conforma la UTEP, esta unión que integra la CETEP, pero también la corriente clasista y combativa, el movimiento Barrios de Pie, algún sector del Frente Popular Darío Santillán y otros grupos, en esta especie de sindicato también, en esta herramienta que lleva prácticamente una década de acumulación política. ¿Cómo fue en su momento las discusiones que se plantearon en un contexto diferente? 2011, recordemos, estaba en pleno proceso de un gobierno que el movimiento Evita integró, un ciclo de gobiernos progresistas diferente al ciclo que se abre luego, ¿no?, con Macri. ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo se dio esa discusión? ¿Cómo fue la elaboración respecto de decir, bueno, tenemos que armar un espacio como la CT? Bueno, en realidad habría que empezar un poquito para atrás porque la CT me parece que es una consecuencia de un proceso de acumulación de las organizaciones populares. Y que en realidad en un comienzo las organizaciones no eran más que el trabajo territorial de la dirigencia política o de la militancia política
en un proceso en donde había un proceso fuerte de descrimiento de la política, la militancia se concentró mucho en la militancia social, en la militancia territorial, y aparecieron las primeras organizaciones de desocupados, las primeras organizaciones piqueteras, es decir, donde la primera discusión fue la discusión del método, ¿no? Es decir, la huelga ya no era un método de acumulación de la clase trabajadora, el conflicto social había cambiado en el mundo, había un nuevo conflicto social, había una nueva conflictividad social, y esa nueva conflictividad social tenía características diferentes. La primera característica, que una de las armas históricas de la clase trabajadora, que era la huelga, ya no era tan efectiva. Entonces fue también la primera discusión, la discusión del método, ¿no? Del método de pelea de la clase trabajadora. Y ahí salen los scratches, las movilizaciones, las tomas y el piquete. Entonces, la primera organización fue la organización, llamémosle piquetera. Después, a la mayoría de las organizaciones fueron organizaciones de desocupados, y apareció la idea de agregarle la T, digamos, yo siempre digo, ¿no? De decirnos trabajadores, y para nosotros fue un primer avance grande decir, somos trabajadores desocupados. Y aparece el territorio como forma de organización, más que la fábrica, aparece el territorio como un lugar importante de organización de los trabajadores. Y a partir de ahí nacen ya los movimientos como los MTD, los movimientos que ya no eran solamente la organización piquetera, sino que empezaron a organizar también trabajo. Empezaron a ser parte de la solución. La solución, el Estado parecía que era una cosa provisoria, después fuimos dando cuenta de una cosa ya que por lo menos vino para quedarse por mucho tiempo, y empiezan a organizar el trabajo. Se transforman en organizadores de trabajo. Empiezan los primeros emprendimientos productivos, empezamos a ver lo que era una cooperativa, lo que era una ONG, cómo era la organización en el territorio. Aparecen los primeros talleres, aparecen las fábricas recuperadas como otro fenómeno que aparece en esos momentos también en la clase trabajadora. Aparecen otras peleas, como la pelea de la vivienda, del terreno, de la toma de tierra. Aparece la producción de otro tipo, como la producción campesina. Y las organizaciones se fueron transformando en lo que después fueron llamadas organizaciones sociales, que ya son mucho más complejas que lo que eran las organizaciones piqueteras, después los MTD, después vinieron, insisto, las organizaciones sociales. Y por último, cuando aparece la CETEP, la discusión ya fue el tema de empezar a discutir ya un nuevo modelo de trabajo. ¿Por qué? Porque este nuevo conflicto social en la clase había venido para quedarse. Y aparece la idea de la economía popular. Aparece, que al principio la llamamos de otras maneras, pero después aparece ese nombre de economía popular, y aparecen las organizaciones populares, que ya no eran organizaciones que peleaban primero por planes sociales y comida, después por emprendimientos productivos, ¿no? Y ya las organizaciones populares empiezan a pelear por lo menos, yo siempre digo, un renglón del modelo de país. Empiezan a pelear por cambiar el modelo de país y por discutir con el Estado un modelo de país diferente, y ahí aparece la economía popular como una discusión ya de modelo, como una parte de la discusión del modelo que discuten los trabajadores, que disputan los trabajadores, y la economía popular es un poco el eje que empieza a nuclear la CETEP, y empieza a aparecer como una nueva organización gremial de los excluidos, insisto, del nuevo conflicto social de la clase trabajadora. Bien, te quería retomar un poco esto que planteabas, ¿no? Esta mirada más de mediano plazo respecto del protagonismo popular, ¿no? Como la CETEP en 2011 de algún modo también es ese acumulado de luchas
¿no? Que vienen por lo menos desde mediados de los años 90, desde el Santiagazo en adelante, desde Cutralcó, Plaza Winkle, todas las pobladas que se dieron a partir de 1996, por lo menos que se extendió como ciclo de luchas hasta 2001 y luego 2003, surgían tríadas que en la militancia, ¿no? Me acuerdo que se hablaba de asamblea, corte de ruta, planes trabajar, ¿no? Como parte de una dinámica donde se planteaba trabajo, dignidad y cambio social, ¿no? Que era alguna de las consignas que circulaban en la época, pero la idea de cambio social aparecía siempre más como un anhelo, como una definición medio general, e incluso muy atado a la derrota también histórica de los proyectos de transformación de los años 70. Por aquellos años se pensaba más como una utopía o como algo lejano. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese cambio social de algún modo fue tomando cuerpo, ¿no? En algunas organizaciones y comenzaron a aparecer de algún modo posicionamientos, como vos decías recién, Emilio, respecto del tipo de país, ¿no? En el ciclo anterior, en alguna de las charlas, conversábamos también la importancia de pensar los movimientos populares en esta especie de dinámica donde la podríamos imaginar como organización social más programa político, ¿no? Organización social más estrategia. Y en ese sentido, en los últimos tiempos se viene escuchando también la palabra de institucionalización de la economía popular, ¿no? De algún modo, el macrismo durante 4 años tuvo un conglomerado de organizaciones que lograron generar una unidad muy fuerte en las calles y luego incluso en una herramienta como LUTEP, y luego desde esa herramienta también se plantearon estrategias para intervenir en el Estado. ¿Cómo pensás vos esta idea, este concepto, esta palabra de la institucionalización? Como para conversar también con las militancias que ya vemos que nos están escuchando y dejando sus saludos, de luego los retomaremos cuando termine de hablar Emilio. Bueno, no, ahí volviendo otra vez a lo mismo, es decir, organizaciones piqueteras, movimientos de desocupados, organizaciones sociales, organizaciones populares, poetas sociales, como dice Francisco. Ese fue un camino que recorrió la clase trabajadora, que recorrió una parte de la clase trabajadora, que era el conflicto social central de la clase trabajadora en este periodo. La CETEP, que es, en realidad nace como una coordinadora de organizaciones populares, pretendiendo ser un sindicato, ¿no? Pero en realidad lo que es una coordinadora de organizaciones populares, de lo que Francisco llama organizaciones populares, que son organizaciones que, insisto, que no solo pelean por la economía popular, sino esas organizaciones son muy diversas. Aparece el feminismo y estas organizaciones se tiñen de feminismo y son parte de la pelea del feminismo también. Son organizaciones que expresan el nuevo conflicto social de la sociedad, que lo expresan desde el territorio, desde el lugar de organización de la clase que es el territorio. Organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, que mezcla también los trabajadores ocupados con los desocupados, ¿no? También en ese periodo aparece la CTA. Pero bueno, pero volviendo al periodo que quería analizar, el periodo del macrismo, creo que la clase trabajadora también ha dado en esta democracia peleas políticas, centralmente pelea política contra el modelo neoliberal. La primera gran batalla política la dio, en esta democracia, la dio Baldini contra el plan de ajuste y el primer plan neoliberal que fue el plan austral, digamos, ¿no? La segunda gran batalla la dio, el baldinismo fue el sector hegemónico de ese proceso. Hubo otro proceso que fue la pelea contra lo que fue el neoliberalismo a partir del gobierno de Menem y de la Rúa, donde los dos partidos históricos, los dos partidos populares históricos, terminan siendo implementadores de ese modelo, hace entrar en crisis mucho de las estructuras de la clase trabajadora o de las políticas de la clase trabajadora, y es la CTA la que encabeza en ese proceso la resistencia de los trabajadores. Y la CETEP
tenemos el orgullo que a partir de haber trabajado ese nuevo conflicto y la masividad que tuvo ese nuevo conflicto, y como decimos nosotros, que los últimos de la fila, los desclasados, los marginados, son el sector que no tiene otra alternativa que la revolución, que el cambio social, a partir de su entidad, digamos, de clase, y de la masividad de sus políticas y del acierto de construir la unidad del Tridente de San Cayetano, de empezar a convocar a otras organizaciones y construir la unidad de las organizaciones populares, nos llevó a ser protagonistas de, si se quiere, de la resistencia al modelo neoliberal hoy ya implementado, o en ese momento implementado ya por un partido de derecha liberal, ¿no? Como ha sido el proceso de Macri, ¿no? Y fue la CETEP, si se quiere, el punto aglutinador de casi todas las peleas sociales en ese momento, como fue el baldinismo, como fue la CTA en su momento, la CT fue eso. Con alguna actitud de algunos sectores reformistas que parecía que la resistencia era votar que no en el Parlamento, ¿no? Es decir, la resistencia era una resistencia de palabra y no de hecho y movilización. La CETEP tomó la resistencia como un hecho popular y como una actitud de resistencia en la calle, con una consigna que nos tiró Francisco en aquel momento, que era con firmeza y mansedumbre, es decir, sin negociar ninguna de las cuestiones centrales de nuestros principios, pero sí planteando una resistencia lógica, digamos, si se quiere, correcta, que llevó a que no se pueda cumplir los planes del macrismo. Es decir, el macrismo, ese modelo neoliberal necesitaba producir un ajuste centralmente sobre las políticas sociales, sobre las nuevas políticas sociales que había construido el segundo periodo de Cristina, porque en el segundo periodo de Cristina se construyó una nueva política social, una nueva red social en la Argentina, una nueva estructura, una nueva institucionalización de las políticas sociales, ya no ligadas al trabajo y al trabajador, sino ligadas al trabajador y su familia, al trabajador en el territorio también, como ha sido la asignación universal por hijo, la jubilación universal, dos instituciones sociales que fueron una política social más grande. Quizá yo digo que fue la política de transferencia en estos últimos años a los sectores más humildes, más grande que se dio en este mundo neoliberal. Y la resistencia para que no se toque esa conquista, y que no se pudo, no pudieron, por más de que intentaron, dieron vuelta por acá, que no se pudo hacer la reforma tampoco en el caso de los trabajadores en la economía de mercado, tampoco se pudo avanzar con las reformas laborales, no se pudo avanzar con la reforma previsional como ellos querían, no se pudo avanzar con la baja del gasto social, sino que el gasto social aumentó en proporción. Eso fue producto de una victoria que lo llevó al modelo neoliberal rápidamente en 4 años a desgastarse y fue parte de la construcción de la victoria para mí del Frente de Todos. Bien, Emilio, en relación a lo que planteabas, recuerdo una frase del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, creo que era una frase de João Pedro Stedile, ¿no? su principal referente, que decía que el movimiento popular avanzaba en la medida en que obtenía pequeñas victorias, ¿no? Conquistas parciales. De algún modo uno podría pensar que la ley de emergencia social durante los años del macrismo, ¿no? De la que se desprende el salario social complementario, es una pequeña victoria, una victoria parcial, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, pero también podríamos pensar del movimiento popular más en general. Sin embargo, hubo sectores del movimiento popular nacional que cuestionaban ese tipo de accionar más con lógica quizás sindical por parte de la CETEP y del Tridente de San Cayetano, y acusaban de que eso implicaba una especie de coexistencia pacífica con el macrismo. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto
pasado el tiempo y visto también en qué derivó también la experiencia de la CETEP, luego NUTEP y hoy la estrategia de institucionalización que estábamos planteando de la economía popular. ¿Qué reflexión podrías compartir al respecto? Porque fue un tema que se puso muchas veces en discusión para cuestionar al sector y a sus organizaciones. Hay muchos compañeros que hacemos política desde la clase trabajadora y muchos compañeros que hacen política desde otros lugares. Nosotros estamos parados desde la clase trabajadora y defendemos los intereses de los trabajadores. Para nosotros, de la mayoría de los trabajadores que hoy son los trabajadores de la economía popular. Eh, y, y nos paramos ahí, nos paramos en la pelea de los trabajadores. Entonces, somos representantes de esa pelea y no sé si es tan así el tema de las pequeñas victorias o las derrotas. La verdad que hay frase para los dos lados, porque también tenés la de los nicaragüenses diciendo el camino de la ¿no? Ir de derrota en derrota hasta la victoria final, digamos. Podemos citar muchas frases, ¿no? Hay muchos clásicos, digamos. Pero yo creo que sí, yo creo que cuanto mejor, mejor. Eso sí lo creo, ¿no? Es decir, que hay que construir. Néstor me dijo una vez, ¿no? Y siempre lo recuerdo yo, un día que era una movilización de Contec y Santillán, donde había 50.000 personas en la plaza, el primer aniversario, pidiendo planes sociales y comida. Néstor me dice, mirá, qué bajo que hemos caído, nosotros llenamos esta plaza en el 73 para luchar por la liberación, contra la dependencia, por una idea de país, y hoy hay millones de pibes y de organizaciones populares en la plaza pidiendo planes sociales y comida, ¿no? Hemos caído muy bajo, sí, eso es así. Si la lucha de la clase trabajadora, nosotros sabíamos que la pelea anterior, para decirlo de alguna manera, la pelea contra el capitalismo forjista, la pelea por la plusvalía, la pelea por el socialismo real, la pelea por el estado de bienestar, la pelea por la distribución del ingreso, que fue el eje del conflicto social anterior, del capitalismo forjista, sabíamos que tenía un techo, un límite de tiempo. Sabíamos que, no era, que había un tiempo. Perón decía el año 2000, no ha encontrado dominios y dominado. El Che tuvo una actitud heroica de ir a América Latina porque sabía que el futuro de la isla se discutía en los campos de batalla de América Latina, no. Es decir, que había una pelea global que había que ganarle porque si no el capitalismo se iba a reconvertir. El capitalismo se reconvirtió. Y tenemos un nuevo capitalismo. Pero volviendo más a esto, a lo que me querés preguntar, en realidad hay un sector reformista que siempre quiere robarle las victorias a la clase trabajadora. Para ellos la historia es la historia de la política, llamémosle, de la política de la democracia, es la historia del Parlamento, la historia de las discusiones adentro del Parlamento, y votar una ley a favor o en contra tiene que ver con la ideología. Yo no creo eso. Yo creo que tiene que ver con la ideología unirse al último de la fila, porque ese tipo no tiene otro camino que el cambio social y la revolución. Ahí se construye ideología. Yo creo que las derrotas de los modelos neoliberales, como te dije, fue Gualdini, fue la marcha federal, fue la CTA, fue las grandes movilizaciones piqueteras, fueron las grandes movilizaciones y fueron las grandes movilizaciones contra Macri las que no hicieron que no se cumpliera el plan que ellos habían trazado de ajuste en la economía y de regresión de ingresos. Y esa pelea fue dada en la calle y fue dada por la CT. El día que la CT decía jornada de lucha y movilización, que hicimos más o menos 300 y pico, hizo un compañero una cuenta, unas 380 movilizaciones, ¿no? Y hicimos, me acuerdo que contra el plan austral habían sido 13 paros generales, se decía, nos costó aquel camino, y nosotros hicimos como más de 20 jornadas de lucha. Y cuando decíamos jornada de lucha, salían compañeros a pelear desde Jujuy, compañeros que no conocíamos,
hasta La Quiaca, y en cada pueblito había una actitud insisto, de resistencia a las políticas de Macri, y se juntaban todos, es decir, venían compañeros con banderas que expresaban distintas cuestiones de la conflictividad social de ese momento. La CETEP fue el canal, abrió el canal, el curso, como lo hicieron otras organizaciones en otros momentos para eso. Nunca los sectores de la política, ¿no?, de la democracia liberal reconocen ese camino, nunca lo ven, ¿no? Nunca lo ven. Como dice una compañera, no nos ven ni nos escuchan, decía una compañera. Bueno, yo creo que hay gobiernos que por lo menos nos escuchan, pero no nos ven. Por eso es que tenemos que hacernos ver. Por eso para nosotros es tan importante, y ahora en la pandemia estamos tan desesperados que no nos podemos hacer ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si la política no nos ve, no nos entiende, nos tiene que ver. Y es una cosa, es una relación dialéctica. Yo miraba, siempre cuento, cuando uno viene marchando del Puente Porredón, hay una subida y después hay una bajada, ¿no? Al final, cuando uno está llegando a Constitución, y cuando uno llega a la punta de esa subida, ve el obelisco. Y muchos compañeros nuestros, que eran del conurbano bonaerense, cuando veían el obelisco, se emocionaban, lloraban, porque nunca habían estado ahí, y eran de acá, del conurbano, nacieron acá. Porque estaban entrando en la ciudad, eran las masas populares de los conurbanos marginados, ¿no?, que entraban en el castillo, en el palacio, ¿no? Y a su vez, muchos de los que estaban al costado, ¿no?, veían ríos de pobres entrando en la ciudad, ¿no? Y creo que era eso, eran ríos de pobres, eran las velas abiertas de América Latina que se metían adentro de la ciudad, ¿no? Y que mostraban una realidad que la política no quería ver, que la política no quería ver, y que a veces nosotros también, cuando nos metemos mucho en la política, no vemos, ¿no? Que no vemos la situación social real que vivimos. Entonces, creo que las organizaciones populares cumplen un poco esa función, y cumplieron esa función durante el macrismo. Siempre, siempre, insisto, los sectores medios, los sectores del progresismo, quieren robarle el protagonismo a los trabajadores. Pero para mí, porque estoy formado así, el motor de la historia, el motor y el dinamizador de los procesos de cambios sociales siempre son los pueblos. Y los pueblos son centralmente conducidos por los trabajadores, organizados, ¿no?, y concientizados en un proceso de conciencia popular. Y este proceso de lucha, que va desde el piquete, ¿no?, hasta la ley de emergencia social, uno puede decir, es un proceso de acumulación de una lucha social, larga, difícil y con muchas dificultades, ¿no?, con muchas cárceles y persecuciones, con muchos días de triunfo y abrazos, ¿no? Pero es esa historia que construimos. Y en esa historia llegamos a un punto en donde yo también tengo que agradecer, porque yo creo que la victoria, no sé si fue una victoria lo de la ley de emergencia social, una victoria parcial, no sé. Para nosotros fue un motivo de canalizar esa pelea. Pero aparte de eso, lo que sí fue una victoria, que durante todo ese proceso, todo el proceso en donde la CETEP condujo ese proceso de resistencia y de organización popular, nos acompañaron montones de sectores. Primero tengo que agradecer a la Iglesia, por supuesto a Francisco, y a la Iglesia argentina, que también justo en ese periodo se dio un cambio, ¿no?, muy grande en la Iglesia, y los obispos empezaron a apoyarnos fuertemente, ¿no? Nunca creí que la Iglesia como institución, le fuimos a pedir ayuda en muchas oportunidades durante ese periodo, y estuvieron al lado de nosotros, estuvieron al lado de nosotros. Por eso no es casualidad que hayamos decidido, como ícono de esa pelea, volver a donde volvió el Baldini, ¿no?, después de la resistencia de la dictadura militar, que es a San Cayetano, ¿no?, y que hayamos marchado desde ahí. También tengo que agradecerle a la intelectualidad, porque no es todo el progresismo igual. No hay progresismo que se relaciona con la clase trabajadora y entiende la lucha social. Y tengo que agradecerle muchísimo a todas las universidades, es decir, empezaron a haber montones de economistas, una carrera formateada para administrar el capital, ¿no?
Perón decía que en las universidades en general se enseña a administrar el capital y a la burguesía, ¿no? Es decir, que los trabajadores acumulan, la burguesía acumula saberes muchas veces en las universidades y los trabajadores en el Estado. Pero rompieron todo eso y armaron espacios de economía popular en casi todas las universidades. Y yo tengo que agradecer que fue también en ese periodo. Entonces la economía popular ya no era una teoría de los marginados. No, era una teoría que rompió el dique y que se metió también en el progresismo de los integrados. Muchos progresistas integrados que habían posibilitado chorearle a la burguesía, como digo yo, cuando se reciben, ¿no?, en las universidades, que han hecho un gran logro porque le chorearon a la burguesía algo a favor del pueblo, esos compañeros, se pusieron al servicio de la discusión del nuevo conflicto social y empezaron a investigar el nuevo conflicto social. Le aparecieron sociólogos, economistas, historiadores, de todo, politicólogos en cantidad, ¿cómo se llama esto? Es decir, periodistas que empezaron a investigar esto. Y empezaron a investigar y empezaron a ver que había una realidad ahí sumergida, ¿no?, una economía sumergida que había que llevarla a la luz. Y creo que el triunfo más grande en ese periodo es haber sacado a la luz ese proceso, ¿no? Yo creo que no vuelve nunca más para atrás el planteo de la economía popular, ¿no? Primero porque hay millones de compañeros que hoy discuten la economía popular. También teníamos mucha discusión entre nosotros, entre las organizaciones populares. Algunos compañeros tenían la idea de, ¿cómo se llama esto?, de no trabajar con el Estado, de una actitud más de construcción de un Estado paralelo, un poder paralelo. Otros compañeros tenían más la idea foquista guevarista, distintas ideas dentro de las organizaciones. Éramos como es la sociedad, con distinta historia, venimos de distintos lugares, pero logramos un punto de síntesis, todas empezamos a discutir la economía popular, desde sectores de mucha de la izquierda. Hoy nosotros en el Estado laburamos con los sectores de izquierda, desde el trotskismo, hasta sectores del progresismo, de todos los sectores sociales, de todos los sectores políticos, del campo popular. Entonces creo que eso, y esa unidad, fue lo que nos permitió construir, ¿no?, o mejor dicho, dar una gran batalla, que es poner a la economía popular como parte de la agenda. Es que el gringo Castro, nuestro mayor representante, nuestro secretario general, pero en realidad el mayor representante de las organizaciones populares, se siente a discutir en la mesa del salario. Que hayamos podido armar 3 o 4 paritarias sociales con el Estado en donde discutimos derechos, discutimos política, discutimos el modelo de país, discutimos la tenencia de la tierra, discutimos cosas que hacen a la discusión del modelo de país. ¿Desde dónde? Desde la clase trabajadora, desde los más humildes, desde un pedazo grande de la clase trabajadora. Y encima también tengo que agradecerle, en unidad con nuestros hermanos de la CGT, haber hecho, hablamos mucho de la emergencia social, que fue un triunfo, y nos tuvieron que votar a regañadiente mucho. Fue un triunfo, pero para mí el momento más emocionante fue cuando entramos a la CGT y estaba toda la cúpula de la CGT, de la CTA y de todas las CTA, y el gringo hablando en el Salón Felipe Vallese, ¿no? Y que la CGT se haga la autocrítica. No entendimos este conflicto durante muchos años, y hoy que ustedes estén acá y que nosotros reconozcamos que ustedes son trabajadores, es el inicio de un proceso de cambio social. Perfecto. Ese fue el triunfo más grande. Que nuestros compañeros, los pares de la economía de mercado, los compañeros de clase, ¿por qué? Porque también la base del avance de este modelo neoliberal en el mundo ha sido la división de los trabajadores. Ellos, a los trabajadores integrados, al sector, cuanto más integrada esté la fábrica a este capital supranacional, mejor le pagan. Ha nacido una nueva clase media
¿no? Asalariada, que son trabajadores, pero que son trabajadores con un nivel de derecho y con un nivel de salario muy, muy alto, que creen que la tecnología es la solución de la clase, por ejemplo, porque mayor productividad, sí, hay mayor ganancia del capital, pero también hay mayor salario para el trabajador. Entonces avanzan en la productividad y en la competitividad. Esas cosas, con esos compañeros, logramos puntos de síntesis. Ellos intentaron, bajo todos los medios, dividir a la clase trabajadora entre ellos, ¿no? Los meritocráticos, los que querían que el mérito, ellos era por mérito que estaban allí, y nosotros éramos los sectores que no teníamos las capacidades para ser empleados. No, somos parte de la misma clase. Somos parte de la misma clase y ahí nos juntamos. Quizás ese fue el hecho más emocionante de todo ese proceso, ¿no? Cuando salimos a la calle juntos y la emergencia social o la derrota de que no pudieron avanzar en disminuir el gasto social y ajustar, ¿no? Esas son victorias, consecuencias de esa unidad que construimos. Estamos conversando con Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, secretario general del Movimiento Evita. Aquí hay algunos comentarios que han estado llegando, luego los vamos a leer, pero quería aprovechar, Emilio, para retomar esto que vos planteabas también de las distintas formas de lucha que se fueron dando en los distintos periodos, un poco para retomar esta idea de la fragmentación, ¿no? De algún modo, el neoliberalismo procede por fragmentación y el gran dilema que se han presentado a las luchas en los últimos años tienen que ver en gran medida con esa herencia, ¿no? Que viene de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Que a sangre y fuego aplastó un proyecto de transformación y que como el mismo sector de la clase dominante denominó a ese proceso como de reorganización nacional, ¿no? Un proceso de reorganización centrado en la desindustrialización y en la desindicalización. Entonces, podemos pensar que hay una gran diferencia también en términos de lo que pasaba en el siglo XX y lo que pasa en la actualidad, en términos de la homogeneidad de la clase obrera de décadas anteriores y la heterogeneidad, ¿no? Del mundo obrero en estos últimos años. Entonces, en ese sentido, un poco rescatar este trabajo que estamos tratando de hacer a partir de tu intervención en el día de hoy y que va a continuar durante un mes con distintas personas invitadas a este ciclo. De paso, aprovechamos para comentar y para invitar a quienes se han conectado al día de hoy que puedan seguir conectándose los próximos martes a las 18:30 horas, en donde estaremos conversando, entre otras personas, compañeros, compañeras, con el Vasco Murúa de las empresas recuperadas, con Gisela Bustos también del MENER, y con compañeros vinculados a otras experiencias, incluso que no son del conurbano o de los grandes conurbanos del país, como Ángel Estrapazón del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y también con Juan Carlos Smith de la CGT, Gildo Honorato de la Federación de Cooperativas Evita, y con compañeras y compañeros que están dando también esta batalla de visibilizar la experiencia de la economía social a través de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, pero también en la intervención en distintos espacios universitarios y del Estado, como Ivana Rezano, del Instituto Municipal de Economía Social de Almirante Brown, como Emiliano Exposto, de la Universidad de los Trabajadores del MENER, como Federico Hugo, que está ahora en la Secretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, y el ya mencionado Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP. Todas estas personas estarán los próximos martes conversando en este ciclo de charlas virtuales sobre historia, actualidad y perspectiva de la economía popular que hemos organizado desde el Instituto Generosa Fratacci junto con la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela y la Universidad Nacional de Quilmes, un poco para tratar de pensar también esta heterogeneidad y aprovecho este repaso de las próximas actividades, Emilio, para preguntarte un poco por
este desafío que se presenta de una clase trabajadora que tenemos, por un lado, la economía popular, donde hay una gran diferencia entre lo que pueden ser los trabajadores que están haciendo, por ejemplo, venta ambulante con las cooperativas vinculadas a la alimentación o al trabajo textil, o la agricultura familiar con las empresas recuperadas, para hablar solo de la economía popular, ¿no? Una gran heterogeneidad, y también el mundo de la clase trabajadora. ¿Se puede pensar que se está constituyendo algo así como una nueva columna vertebral? ¿Cómo ves los problemas que se presentan para el trabajo político, organizativo, en un mundo tan heterogéneo, con una clase trabajadora tan diversa? Dos cosas ahí, ¿no? Lo que dijiste, ¿no? En primer lugar, la comparación de los 70 y esto, la división de la clase, no ha sido por tener más político, ha sido el modelo neoliberal. Es decir, para tener una idea, en los 70 había 7 millones de trabajadores afiliados a la CGT. Perón entregó en un 1 de mayo el carnet número 7 millones en un acto ahí en la CGT donde marchamos los trabajadores por abajo. Yo marché ahí abajo, ¿no? En aquel momento. Y hoy hay 6 millones de trabajadores asalariados en Argentina. Y 9 millones de trabajadores con convenio colectivo, es decir, representados, ¿no? Con convenio colectivo son más, porque todos tienen, lo que está en negro también, pero que están en registrados 9 millones, porque hay 3 millones de estatales. 6 millones de trabajadores. Digamos, esa es la destrucción que han hecho de la Argentina y la destrucción que han hecho de la clase trabajadora. Yo sigo pensando que la columna vertebral siguen siendo los trabajadores, por eso son tan enemigos de este capitalismo, de este capital, ¿no? Sigo pensando eso, lo pensé siempre, y por eso me trato de construir desde ahí. Trato de hacer mis análisis desde ese sujeto social, siempre. Que tenga distintas características esa clase según los países, también según los... Es decir, hay países que era totalmente lógico en la China de Mao hablar de campesinos y trabajadores, y más campesinos que trabajadores. O en muchos países de América Latina también lo mismo, porque tienen una gran población campesina. Es muy lógico hablar de pueblos originarios en Bolivia. Varía mucho, digamos, la denominación más política o más sociopolítica de la clase trabajadora según los países. Pero acá hay dos elementos muy importantes, habría existido un movimiento piquetero tan importante. Mira, un cardenal, ¿no? Cuando vino a la Argentina y habló en la CGT también, dijo una vez que el mundo nos miraba, sobre todo el mundo de la clase trabajadora nos miraba, porque teníamos dos características muy importantes. Esto, dice, yo estoy hablando acá en el Felipe Vallese, ¿no? Esto, la CGT, los trabajadores organizados, el peronismo, y lo otro él decía, y tenemos una oportunidad porque tenemos a Francisco, que es un peronista en el Vaticano, decía, ¿no? No sé si están así, pero parte es así. Gran parte es así. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que en Argentina nació un movimiento, el nuevo conflicto social tuvo tanta organización, muchísima más organización que en el resto de América Latina. No es por ser chauvinista ni nacionalista, pero yo creo uno lo ve, cuando uno habla con el resto de los movimientos populares, en este encuentro que se hacen internacionales, movimientos populares, ve que la Argentina tiene un alto grado de organización, que los movimientos populares están en cada barrio, en cada territorio, en cada lugar, en cada rinconcito de la patria vas a encontrar. En las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, en los barrios populares, en los barrios obreros, vas a encontrar el movimiento popular, vas a encontrar militantes sociales
que se organizan al lado de la clase trabajadora de este nuevo conflicto social que es la marginación. Yo creo que hoy la pelea no es, insisto, por la pelea por la plusvalía del capital, porque hoy el capital gana 11 veces más en el sistema financiero que en el trabajo. Hoy la supremacía de este capital hace que ganen más tipos sin trabajar y sin trabajadores. Y la pelea empieza a ser por otras cosas, empieza a ser por la marginación, empieza a ser por otras cuestiones, por la sostenibilidad del planeta. ¿Por qué? Porque este nivel de consumo que tienen algunos en el mundo, ¿no? Mirá, empieza a ser por el agua. La ciudad de Buenos Aires gasta 600 litros por habitante, ¿no? Por día. Y la ciudad de Jujuy, de agua potable, gasta 5. ¿No? Mejor dicho, la provincia de Jujuy gasta 5 litros por día por habitante. Nosotros tenemos a África y a los países desarrollados en el mismo territorio. La marginación también es territorial, la marginación es cultural, la marginación empieza a ser de los sistemas de bienestar. La escuela era un elemento unificador y universal. Hoy tenemos una escuela para pobres y una escuela para ricos. Una educación para pobres, una educación para ricos. Nosotros decimos que la salud era otro elemento, la construcción de la salud de Carrillo, digamos, los grandes hospitales públicos, eran los hospitales de excelencia. Hoy tenés hospitales venidos abajo para los pobres, ¿no? Y grandes hoteles vacíos de medicina para los ricos, que les llaman hospitales privados. Entonces empezó a cambiar, es decir, todo eso, aparece un nuevo conflicto en la sociedad. El conflicto de las compañeras es un nuevo conflicto social, hermoso, ¿no? Hermoso. Hermoso, ¿por qué? Y porque es el primer conflicto global que se da en el mundo, con victorias importantes y con victorias mundiales. Yo digo, yo no sé en muchos países árabes si las compañeras han peleado, pero acá en Argentina pelearon mucho y estuvieron mucho en la calle, también por esa historia de lucha que tiene la Argentina, con el peronismo y, insisto, con la organización de la clase trabajadora. Y pelearon mucho. Y lograron cosas para las mujeres en el mundo. Hoy muchos países árabes cambió todo. Cambió toda la relación entre la mujer, ¿no? y el machismo, ¿no? ¿Lograron la victoria tal? No, por supuesto que nos falta todavía muchísimo, muchísimo. Pero nuestros hijos son totalmente diferentes. También hemos ganado muchas batallas, también, es decir, de Laudato Si, de la batalla ecológica en el mundo, también es una batalla anticapitalista, ¿no? Porque este capitalismo destruye el planeta. La idea nada más, mirá, el eje del Laudato Si, ¿cuál es? Para mí, lo que más me llena el corazón, ¿no? Si todos consumiríamos lo que conduce, con lo que consume la capital federal, por ejemplo, en el mundo, si el mundo consumiría lo que consume la capital federal, necesitaríamos 3 planetas. Si el mundo consume lo que consume Europa o Estados Unidos, necesitamos 4 planetas y medio, ¿no? Esta idea de que tenemos que igualar hacia arriba, que nos querían hacer creer, no, muchachos, no hay manera de hacer eso. Es una mentira. Antes van a destruir el planeta. Igualemos hacia el medio. ¿No? No hay otra manera. Bajemos un poco el consumo de arriba, ¿no? Y subamos el consumo de abajo. Construyamos igualdad, equidad, solidaridad. Nuevas palabras que empiecen a aparecer en los proyectos de país. Entonces yo creo que se está construyendo un nuevo conflicto social en el mundo. Diferente, no es igual al anterior. Porque el capitalismo es diferente. Porque el capitalismo no es construir cada vez más fábricas, sino cada vez construir menos fábricas, ¿no?
El capitalismo no es la idea de Ford, un auto para cada americano y después un auto para cada habitante del planeta. No, es que algunos tengan auto y que los demás andemos en carro. O sea, algunos tienen autos que son, que se manejan solos, sin chofer, ¿no? Ya estamos en eso, ya estamos al lado de eso, ¿no? Ya el mundo está tan loco que dentro de poco vamos a llegar a la locura de Menem, de ir a la estratosfera y llegar a no sé dónde, ¿no? Eh, pero eso es para un sector de la sociedad, no es para el conjunto. No es para el conjunto. Para el conjunto, para la gran mayoría, hay cada vez más miseria y desigualdad. Entonces empieza a aparecer, insisto, nuevos conflictos, donde la marginación, el excluido, son nuevas terminologías. ¿Esto hace un nuevo sujeto? No, 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 no. El sujeto son los mismos, son los explotados del planeta, son los marginados del planeta, ¿no? Son los miserables del mundo. Esos son el sujeto, ¿no? Y esos son los que nosotros abrazamos. Esos son los que nosotros abrazamos porque sabemos que abrazar esos son nuestro salvavidas ideológico para cambiar la sociedad. Porque aquella frase que dicen los pibes, que dijo Cristina, ¿no? Es decir, que no hay victoria hasta que no se termine el último pobre, ¿no? Es una forma de vida, un camino de vida, ¿no? Es un camino de vida. Y yo le digo a muchos compañeros, muchachos, que si te lo crees en serio, es un camino de vida sin retorno. Yo ya hasta esta altura de mi vida. Es un camino de vida sin retorno, si lo haces en serio. Es un camino de vida territorio. Es entregar lo más preciado que tenemos, que no es la muerte. La muerte es un segundo, que es la vida, que es cada minuto de vida, ¿no? Entregarlo a los demás, entregarlos a un proyecto colectivo, entregarlos a una idea colectiva. Esos valores que estaban perdidos en la sociedad, las organizaciones populares los recuperan, ¿no? La política que no es intentar hacer concejal, ¿no? Para ver si te salvás, porque también aparece la política como idea de salvación en el territorio, ¿no? Fidel decía, fíjense dónde está el carro bien lavado y dónde está la casa pintada y van a ver ahí el burócrata del partido. Bueno, yo te digo, vos mirá la mejor casa del barrio y vas a ver el concejal del barrio, en general. Pero esto es lo que los movimientos populares vienen a cuestionar y a cambiar. Cuando los pibes nuestros se meten en los barrios, podía contar miles de compañeros que conducen organizaciones sociales que vinieron de otros sectores sociales y se sumergieron entre los pobres y abrazaron la causa de los pobres, de los humildes, de los desposeídos, de los explotados. Y desde ahí hacen política, y hacen política de la más sana que puede haber en el mundo. Por supuesto, los medios te demonizan y esto y aquello, y que somos ladrones y delincuentes, ¿no? Pero en realidad lo que aparece ahí, que son tipos solidarios, tipos que insisto, que entregan su vida para que no haya más pobres en la Argentina. Y ese proceso es un proceso que en realidad en la Argentina tiene historia y es por eso que tiene legado. Un compañero decía que cuando uno pelea, mira con otros ojos a los que pelearon antes. Hay una gran idealización de lo que fue las peleas anteriores en estos jóvenes. Pero esa idealización tiene que ver con esto, con que hubo otros que también entregaron cada minuto de su vida por una causa. Y entonces vos los empecés a ver de otra manera y a analizar la historia desde otro lugar, ¿no? Analizar la historia de esto, como te estoy diciendo yo, la historia de estos últimos años de democracia para mí es la historia de este nuevo conflicto social. Y hoy estamos mucho mejor que cuando empezamos. Hoy no peleamos, no discutimos cuál es el modelo. Ya le encontramos el agujero al mate a la pelea con el Estado. Somos terrible, peligrosísimo. Porque le encontramos el agujero al mate. Porque también tenemos verdades en la lengua que son peligrosas. Tenemos verdades en la lengua que son peligrosas. El otro día
el señor, el dueño de Perfil, ¿no? Hizo un artículo donde nosotros venimos planteando de que Argentina es el quinto país más urbano del mundo. Y él dijo otra cosa, le agregó un elemento más al argumento nuestro. Pero somos también el quinto país, ¿no? Menos poblado del planeta. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo encajan esos dos números? ¿No hay algo de razón en lo que dijo el presidente de muchas de las cosas que decimos? ¿No hay algo de razón en las cosas que dicen estos locos? ¿No hay algo de razón? ¿Cómo podemos ser el país menos habitado del planeta y el país con menos gente viviendo en el campo del planeta? Con mayor concentración urbana. Y a su vez somos el que tenemos la mejor tierra. Bueno, hay algo que está mal. La dirigencia política, nosotros desnudamos cosas. Desnudamos. Desnudamos la política, se la dejamos desnuda. Y a veces les da vergüenza, el rey está desnudo, les da vergüenza. Aunque sea por vergüenza, empiezan a ver las cosas. Entonces nosotros hemos desnudado una realidad y que no es la tenencia de la tierra, a desalambrar, no es eso, compañero, no es eso. ¿No? Es el país que hemos construido, es la sociedad que hemos construido. ¿No? Una sociedad que nos creemos una sociedad agropecuaria y somos una sociedad urbana. Y tenemos que volver al campo, tenemos que marchar al campo y aparecieron montones de proyectos para marchar al campo. ¿No? Las organizaciones populares no solo dicen marchemos al campo, sino que le ponen el cuero a esa política, lo empiezan a hacer. Entonces creo que esas cosas son las cosas que tenemos que discutir. No puede ser que una familia no pueda tener un terreno, ¿no? de 6 por 30, ¿no? En la Argentina, que es el país más deshabitado, con menos habitantes por kilómetro cuadrado. No puede ser, no le entra en la cabeza a cualquier tipo lógico. Entonces, insisto, los movimientos populares hoy discuten el modelo de país. Y tenemos que discutir otra cosa clara, tenemos que discutir el modelo de país al lado de nuestros trabajadores, ¿no? De mercado, junto con ellos. Porque también muchas de las reivindicaciones que a veces levantamos, a veces nosotros y a veces ellos, parecen contradictorias. Tienen una actitud contradictoria. Que ellos dicen no al impuesto a la riqueza, al impuesto a los sueldos, ¿no? Y nosotros decimos no puede haber que unos compañeros vayan a trabajar en avión, como diría Gieco, ¿no? Algunos van a trabajar en avión y otros van en carro o a pata, a tracción a hombre, empujando un carromato para juntar papel, para vivir de la basura. Y algunos van a trabajar, cuando se podía caer en avión, uno se encontraba con una de las empresas más nacionales y que ¿no? Como era la electroingeniería, otras empresas que contrataban gente en Buenos Aires o las petroleras. Hoy en las petroleras se trabaja, vos pinchabas la tierra, ¿no? La ciudad más grande de la Patagonia nace porque ahí se encontró petróleo y nació una ciudad. Hoy vos vas a Vaca Muerta y es un desierto. ¿Por qué? Porque hoy los compañeros que trabajan ahí trabajan 14 días y 14 días viven en Buenos Aires y se vienen en avión a Buenos Aires, ¿no? Trabajan 14 y se vuelven en avión allá, ¿no? Y no fundaron una ciudad ahí, ¿no? Es todo ciudad de contenedores, nada más que están los trabajadores esos 14 días durmiendo ahí, después se vuelven allá. Entonces, hay un cambio en este capitalismo de fondo que Argentina lo hizo a lo bestia, pero también generó una reacción a lo bestia, que somos nosotros, ¿no? Y eso nos da una fortaleza, nos da una oportunidad, le da a la Argentina una oportunidad. No nos tienen que ver como una amenaza, sino como una oportunidad. No nos tienen que ver como el peligro, por más que llevemos banderas rojas y recontra rojas y moradas y anarquistas roja y negra, por más de que tengamos muchos compañeros con esas banderas en el movimiento popular, no nos vean como una amenaza. Siempre véannos como una oportunidad. La inteligencia de esta dirigencia, como la inteligencia de Perón,
es saber exponer al movimiento popular y a esas organizaciones populares como parte de la solución, no como parte del problema. Si nos ven como parte del problema, van a tener un problema. Van a terminar como acá en Guernica, ¿no? Si nos ven como parte de la solución, van a encontrar la solución. Y van a encontrar la solución más justa. Van a encontrar la solución más justa. Hay mucha dirigencia política que nos ve como parte de la solución, que nos escucha, no nos ve. Perdón, sigo corrigiendo, como dijo la compañera esa, se lo dijo al presidente, si no me pega, mi compañera es autor de esa frase, ¿no? Y tengo que dormir acá. Entonces, no, es parte de la solución. Es decir, insisto, perdón, no nos ven, pero nos escuchan. Hablemos, expliquemos, dialoguemos. No, a nosotros el diálogo es una gran ventaja, porque el que tiene la verdad no le tiene miedo. Y nosotros tenemos verdades para decirle. Tenemos verdades para decirles. Escúchennos y no denos la oportunidad de ser parte de la solución, de poner todo el esfuerzo que hacen estos compañeros, que no tienen otro interés que resolver los problemas, ponerlos en la dirección de la solución, ¿no? Mira, hay una encuesta que hicieron una organización no nuestra, más bien derechosa, ¿no? Que hace encuestas en los barrios populares, que dice que un 30, la contestó nada más que un 70% de los encuestados. Pero de ese 70%, el 35%, la pregunta era, ¿quién se acercó a ayudarlos en la pandemia? El 35% dijeron las organizaciones populares. El 8% dijo el Estado. El 15% dijo la Iglesia. El 10% dijo sectores individuales. Pero el 35% del 70%, quiere decir que casi el 50% de la gente contestó que las organizaciones populares se acercaron, ¿no? Entonces, y el que viene por después es la Iglesia, que son nuestros hermanos en el territorio. Entonces, creo que ese esfuerzo que han hecho las organizaciones populares en el territorio contra la pandemia y contra el hambre, ¿no? Ese esfuerzo que yo lo definí en 4 tareas grandes que tuvimos durante este periodo: primero la salud de los compañeros, cuidar la salud de los compañeros, pelear contra la pandemia, pelear por el aislamiento, pelear por la sanidad de nuestros compañeros, pelear para que tengan atención digna. La segunda gran tarea fue la alimentaria, laburar para que todos tengan un plato de comida, para que los compañeros que estaban aislados reciban comida, para que los compañeros, para que los viejitos reciban comida en su casa y no se tengan que mover, para que podamos sostener las ollas populares con lo que sea, ¿no? A veces con guiso de tierra, pero el guiso está, ¿no? Que sostengamos la educación de nuestros pibes porque sabíamos que íbamos a tener una crisis educacional muy grande y que teníamos que hacerles llegar los materiales que hizo el gobierno con esfuerzo. Tenemos que estar ahí al lado, vamos a tener que hacer un trabajo enorme para que esos pibes vuelvan otra vez a la escuela, para que no sea, para que la educación vuelva a ser un elemento unificador, no un elemento de marginación como lo es hoy. Y el cuarto punto es poner en marcha la economía popular, ¿no? Acá en Argentina había 4 millones, 5 millones de compañeros que decían que trabajaban y que estaban en negro. Nosotros tenemos que ayudar a esos compañeros para que vuelvan a trabajar. Primer punto. Después incorporaremos a los otros 6 millones que hay demandantes de trabajo en la Argentina. Pero por la primera cuestión hay que empezar a poner en marcha esa economía y se está poniendo en marcha. Bien, Emilio, quería aprovechar para comentarte que hay varios compañeros y compañeras de distintas organizaciones escuchando, viendo esta charla, esta primera charla de este ciclo virtual de historia, economía, de historia, actualidad y perspectivas de la economía popular. Entre otros, además de las militancias del movimiento Evita, están presentes del movimiento peronista John William Cook, del movimiento popular La Dignidad, del movimiento Barrios de Pie y de la Coordinadora 25 de Mayo, de las provincias de Santa Fe, de San Luis, de Salta, de Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chubut, La Rioja
Mendoza y de distintos lugares del conurbano y la provincia de Buenos Aires. Florencio Varela, Quilmes, Junín, Bahía Blanca, Mercedes, Vicente López, Pilar, Pinamar, Suipacha, Chávez, Partido de la Costa, Tres Arroyos, Navarro, Tandil, La Plata, Chascomús, Malvinas Argentina y Los Toldos. Queremos aprovechar para mandarles un fuerte saludo, por agradecerles el acompañamiento de esta charla y del lanzamiento de este ciclo que va a seguir hasta el martes 1 de diciembre, siempre martes 18:30 horas, por el canal de Facebook del Instituto Generosa Fratacci, que es este espacio que hemos comenzado a poner en pie en medio de la pandemia, con su sede central en el distrito de Quilmes, y que bueno, hemos tratado de emprender estas actividades virtuales como una forma también de sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio, de seguir militando en esta cuarentena y de poner en relación toda esa militancia social de base, todo ese entramado comunitario que surge en los territorios con la elaboración política, el análisis, la creación de conceptos, los cursos de formación y las distintas actividades que estamos tratando de emprender desde el instituto en conjunto con distintos grupos de docentes, de investigadores, de estudiantes de distintas universidades públicas nacionales, como las que mencionamos, que son parte de este ciclo, sobre todo la de Quilmes, Avellaneda y Lanús, pero también otras herramientas propias del movimiento popular, como la Universidad de los Trabajadores del MENER, en esto de tratar de pensar un poco también la pospandemia, pensar la situación actual y pensar nuestra coyuntura en relación a la historia. Emilio Pérsico es un referente de las luchas actuales de los últimos años y también de una historia más larga de nuestro país, así que aprovechando un poco también esa relación que has hecho, Emilio, entre las luchas del pasado y las actuales, recordar que hoy, 3 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Olmedo, a quien le hemos dedicado un texto también en el día de hoy, un poco rescatando esas reflexiones que a lo largo de la historia nos ayudan a pensar sobre el sujeto social, sobre la construcción política y sobre las perspectivas de futuro para un país diferente y con justicia social. Algunas inquietudes también que transmiten algunos compañeros y compañeras en relación a esta historia corta de la CETEP y luego de la UTEP y este proceso que se ha denominado de institucionalización de la economía popular, tienen que ver con esta situación que a menudo sucede, en esto que vos decías, no nos ven, a veces nos escuchan, y a veces escuchan una parte de lo que se dice y otra parte no se escucha o aparece distorsionada, y en relación a eso surgió una inquietud aquí que me transmitían por WhatsApp en relación a la economía popular plantea una discusión de modelo de país y se obtienen conquistas como la creación de una Secretaría de la Economía Social, pero en desarrollo social, no en el Ministerio de Economía ni en el Ministerio de Trabajo, ni tampoco un ministerio propio. Entonces, bueno, preguntarte ahora en este último tramo de la charla, ¿qué balance haces de este primer año de gobierno del Frente de Todos, ¿no? Atravesado igual por esta situación de pandemia tan atípica, y respecto de las conquistas que ha obtenido el movimiento popular, quizás me animaría a decir como nunca antes en estos años de postdictadura, ¿no? Paradójicamente en un momento en el que se suponía que veníamos con un fuerte proceso de derrota, 4 años de macrismo, hoy los movimientos populares tienen militancias en el Congreso Nacional, ¿no? En los parlamentos provinciales, concejales, espacios de construcción política que se han expresado también en el Estado, pero bueno, surge esta inquietud también en torno a cuánto de la construcción popular que está presente en los barrios y en los movimientos, cuando llega al Estado, tiene condiciones de introducir esas propuestas que se vienen elaborando en el Estado, por ejemplo, en este caso, qué perspectiva de trabajo de la economía popular dentro de desarrollo social o a futuro, si hay perspectivas de pensar una Secretaría de Economía Popular en economía, en trabajo, o propiamente un Ministerio de la Economía Popular, teniendo en cuenta también el estado que tenemos, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta situación, Emilio? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentra la militancia al llegar al Estado? ¿Y cuáles son también los procesos que vos ves que son importantes valorar
de las luchas que se han desarrollado todos estos años y hoy se expresan allí. Bueno, hoy es el aniversario de Olmedo. Sí, hoy se cumple el 49 aniversario del combate de Ferreira. A mí, una paréntesis ahí, chiquitito. Yo cuando era chico discutía, empecé primero con la iglesia, pero después enseguida me hice guevarista, rápidamente. Y en realidad me hizo peronista una cosa que dijo Olmedo. Esa es la verdad, digamos, ¿no? Olmedo en las discusiones con otros compañeros planteó la idea de que por qué el peronismo era revolucionario. Y él decía que el peronismo era revolucionario porque le daba poder a los que no tenían poder, a los trabajadores. Y eso fue parte de mi formación de vida a partir de ese día para siempre, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata la revolución, digo yo? De darle poder a los que no tienen poder. Y el peronismo le dio poder a los que no tenían poder. Así que por eso, ¿no?, me hice peronista a partir de ese día. Pero bueno, saliendo de todo eso, digamos, fuera. Volviendo a la Secretaría. ¿Por qué elegimos la Secretaría? Si nosotros lo discutimos mucho esto. En realidad, en primer lugar, porque vemos todavía que la política no entiende mucho lo que queremos hacer. Esa es la verdad. No está madura la situación como para tener una política fuerte de economía popular en el Estado. Y vemos que en desarrollo social, primero el ministro entiende, ¿no? Viene de la economía local, de desarrollo local, de Flax, compañeros que han investigado mucho estas cosas. Entonces entiende el tema y entonces les parecía bueno estar ahí. De hecho, hemos hecho fuerza para que vengan para acá otra secretaría, como la Secretaría de Barrios Populares, que estaba en vivienda, digamos, ¿no? Pero creemos que ahí hay un ministro que entiende, y la mayoría, y se había armado una secretaría ahí de economía social, que era una secretaría que tenía todos los elementos o los instrumentos que nosotros creíamos que teníamos que llevar adelante. En esta etapa, para esta etapa. Puede ser que más adelante eso termine siendo algo mayor. Es decir, nuestro presidente nos dijo una cosa cuando se reunió con los movimientos, de que la economía hoy es una hoja en blanco y un pedazo de esa hoja la tiene que llenar la economía popular. Nos está diciendo ahí que en el futuro ese camino puede existir, no lo descarto. Pero hoy no, hoy me parece a mí que es el lugar de la correlación de fuerza correcta en esta etapa, para decirlo de alguna manera, entre la economía popular y la economía de mercado. No hay una comprensión de grandes sectores de este espacio político, del Frente de Todos, sobre lo que queremos hacer en la economía popular. También de la sociedad, ¿no? Después, volviendo al tema de la gestión, una reflexión. Nosotros nos pusimos dos objetivos centrales cuando llegamos ahí. Uno es y era el tema de que hay, y salen de un análisis de la clase trabajadora, porque nosotros hacemos política desde ahí, de analizar la situación de la clase trabajadora. Es el primer punto de análisis de la situación. Entonces, hoy hay 6 millones, como dije, de trabajadores asalariados privados. Hay 4 millones de compañeros no registrados que dicen en las encuestas que trabajan y que se autoinventaron su trabajo. Eso es para nosotros la economía popular. Son compañeros de la economía popular, 4 millones, que sin ayuda del Estado, sin ayuda del capital, del capitalismo casi, sin ayuda de los bancos, sin ayuda del crédito, generaron 4 millones de puestos de trabajo. Admirable. Eso solo lo pueden hacer los trabajadores, nadie más. El ingenio de los trabajadores y la capacidad económica, política y cultural de los trabajadores puede construir eso. Y después hay 6 millones de demandantes de trabajo, 2 millones de desocupados, 2 millones de subocupados y 2 millones de inactivos, que se definen los censos, que son compañeros que no buscan trabajo, pero que no estudian ni trabajan y que tendrían que estar trabajando.
A estos 2 millones nosotros decimos hay que abrazarlos, hay que acompañarlos, porque ahí es donde se desarrollan la mayoría de los problemas sociales en el barrio. Y a los 4 millones, el resto de los otros 4 millones, hay que poner esfuerzo muy fuerte para darle oportunidad de trabajo. El Estado tiene que ser el último empleador, el empleador de emergencia. Y esos compañeros, el Estado tiene que proporcionarles trabajo. Entonces, en definitiva, planteamos 2 políticas. Registración de los compañeros de la economía popular que están trabajando. Esa registración tiene que ser una primera etapa, la registración, después la bancarización, es la inclusión bancaria, después la inclusión, como se dice, fiscal, para que tengan un monotributo gratis por un tiempo, la inclusión de derechos, la salud, la RT, que vayan avanzando en los derechos. Eso es una tarea que nos hemos propuesto y que estamos desarrollando. Ahí nuestro objetivo era llegar a 1 millón de compañeros en el primer año y hacer 1 millón por año hasta llegar a los 4. Ponerles un tutor para que los acompañe. Hoy hemos cumplido la tarea de reglamentar el RENATEP, lanzar el RENATEP y 1 millón de compañeros ya están inscritos en el RENATEP. No pudimos hacer la tarea del tutor. ¿Por qué? Porque la pandemia no nos ha permitido, pero lo vamos a hacer el año que viene y les vamos a poner un tutor a estos compañeros. Le hemos cambiado la cuenta para que la cuenta ya no sea una cuenta plan social, una cuenta del ministerio con habilitación de cobro de los compañeros, sino es una cuenta del compañero a nombre del compañero en el banco. Es una cuenta salario. Donde el compañero puede depositar ahí también todos los ingresos de su trabajo. Hemos ido avanzando en estos 4 puntos que nos hemos planteado ahí. En el otro sector, que es los compañeros que demandan trabajo, para estos compañeros, salario social complementario es la forma del plan social, para decirlo de alguna manera, del potencial trabajo. Y después hay otros compañeros que son demandantes de trabajo. Ahí el Estado tiene que ser el último empleador. Nosotros nos propusimos 300.000 puestos de trabajo antes de fin de año, decíamos. Y nos propusimos que estos compañeros, la idea nuestra ahí de que el plan social tiene que tener la característica de trabajo social garantizado, es decir, el Estado como último empleador. Y estos compañeros tienen que hacer muchas tareas que el Estado ya no hace en el territorio por los ajustes sucesivos, mucha tarea que no es remunerada en este capitalismo, como es los jardines comunitarios, como es las guarderías comunitarias, como es los comedores comunitarios, como es el acompañamiento de los abuelos en los barrios populares. Mucha tarea que no tiene sueldo, pero que hay que hacer en el territorio. Mucha tarea que no se hace porque no es rentable para el mercado, ¿no? Mucha tarea ecológica, digamos, es decir, el juntar cartón, ¿no? El reciclado. Y también la obra pública de pico y pala. Bueno, eso es el otro gran desafío, que es la generación de trabajo. ¿Vamos a llegar a los 300.000? No sé si vamos a llegar a los 300.000. La pandemia nos puso a hacer otras cosas, nos puso a trabajar el barrio, cuidar el barrio, otras cosas, nos distrajo mucho tiempo, y aparte tuvimos que dedicarnos a la salud de nuestros compañeros. Pero yo creo que vamos a completar los 300.000 más o menos en febrero. ¿No? Estamos cerca de los 200.000, yo creo, y vamos a completar los 300.000 en febrero, que es el objetivo que tenemos y que nos puso el ministro también, y que nos puso el presidente. Así que vamos a cumplir más o menos los objetivos que nos habíamos planteado. Esa es la tarea que creemos que tenemos que hacer desde el Estado, y la tarea que nos hemos planteado en la Secretaría. Hay una segunda tarea grande, que es mostrar lo que hemos hecho, para decirlo de alguna manera. Para nosotros es muy importante
insisto, que nos vea la sociedad como parte de la solución de los problemas, no como el problema. Y por eso es muy importante mostrar todo lo que hacen las organizaciones populares, y eso también es otra gran tarea que tenemos que desarrollar y que estamos desarrollando. Bien, Emilio, para ir cerrando ya un poco la actividad, bueno, además de agradecerte la participación, para nosotros ha sido muy importante poder lanzar luego el primer ciclo de un mes y medio que estuvimos compartiendo las charlas virtuales, este otro segundo ciclo, para llegar hasta el 1 de diciembre con estas conversaciones y poner en diálogo la investigación, la docencia universitaria con la militancia territorial y también con los aportes que podemos hacer quienes nos dedicamos al periodismo, a la escritura, a la elaboración de conceptos, que puedas hoy ser parte de esta charla que ha congregado tantos compañeros y compañeras de distintos lugares del país y de distintas organizaciones. Quizás pedirte si podés compartir alguna última reflexión en relación a los desafíos políticos más allá de la Secretaría en general para las militancias populares en el periodo que se abre, la pospandemia es algo que está en la boca de todos, ¿no? Como siempre suele decirse, las crisis también pueden ser momentos de oportunidades y hay mucha inquietud respecto a, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va todo este proceso. Uno no puede saberlo, pero bueno, con tu trayectoria y tu capacidad de análisis, que puedas compartirnos alguna reflexión respecto a la Argentina que se viene en lo político más general y respecto de las estrategias que la militancia popular debería abordar para poner todo lo que se pueda en función de cambiar las relaciones de fuerzas entre el movimiento popular y sus enemigos históricos para poder seguir dando pasos de avances en función de un proyecto de justicia social y de cambio de las relaciones injustas que caracterizan no solo nuestro país, sino el mundo, ¿no? En concreto, ¿qué cosas ves que pueden ser líneas de avance de la militancia popular en función de ir dando esos pequeños pasos que puedan darse como para pensar también una política realista, una política anclada en lo que se puede hacer en este contexto histórico, ¿no? Más allá de los anhelos, los sueños que toda militancia siempre tiene de cambiar todo, cambiar todas las relaciones del mundo entero, ¿no? Recordando que ya citaste a Fidel Castro, él decía, revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado, ¿no? Bueno, para eso se necesita una acumulación de fuerzas que permita avanzar en esos cambios y de acuerdo a la situación que está hoy en medio de esta pandemia, de esta situación de crisis por el COVID-19, pero también con todo esto que ya hemos estado repasando en estas casi 2 horas de conversación, de la historia de lucha de nuestro pueblo, de su acumulado histórico en organizaciones. ¿Cómo ves la pospandemia? ¿No? ¿Qué reflexión podrías compartir más allá del Estado, más allá de la función que hoy te toca, para poder contribuir a que las militancias sigamos pensando también algunos lineamientos más estratégicos, ¿no? Para la intervención política? Primero, te puedo pedir un favor, una pequeña reflexión que quiero hacer sobre un compañero que hoy nos dejó, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy murió un compañero, el Cabezón Saavedra, un compañero de San Fernando, de una villa, de la villa... ay, ya se me va a acordar ahora, no se me fue, pero de una villa de San Fernando, que yo lo conocí en realidad cuando empezamos a reconstruir nuestra fuerza después de la dictadura en la zona norte, cuando todavía no estaba la democracia, ¿no? Todavía estaba la dictadura, pero ya empezamos a tener más actividad política. El compañero me dice, mirá, bordea el paredón de la fábrica, había una fábrica, hoy es un supermercado, San Roque se llama la villa, bordea el paredón, el primer pasillo, anda al fondo, del lado del paredón, en el fondo, la última casita, ahí vas a encontrar a la tía, ¿no? Que es una compañera ahí del barrio, anda a verla, que ahí era una vieja compañera que resistió toda la dictadura ahí en el barrio y que había militado en los 70 y que seguía haciendo actividades ahí en el barrio social. Y voy ahí al fondo a ver a la tía y que ella te va a conectar con el Cabezón Saavedra, que es el compañero referente ahí del barrio, de ese barrio.
Y bueno, y lo fui a buscar a ese compañero, encontré a la tía, ¿no? La tía nos dejó hace 5 años, más o menos. Era una señora viejita, que vivía ahí sola, pero que su casa era el local social del barrio, nuestra olla popular, nuestro local social, y el Cabezón, que ya había construido ahí un centro cultural, un centro social importante, y ya estaba organizando al barrio en los principios de la democracia, y a partir de ahí se puso a militar y nos acompañó hasta ahora, ¿no? El barrio ese no está más en ese lugar, fue de las cosas muy buenas que hizo nuestro gobierno, lo esponjó todo, lo sacó todo, los compañeros viven hoy en casas hechas por el gobierno de Néstor y de Cristina, todas casitas muy lindas, quedó un barrio totalmente nuevo, a unas cuadras de ahí, hoy es un parque, una plaza y están los bomberos. Pero bueno, pero quería recordarlo a este compañero que fue uno de los que primero se sumó enseguida cuando lo fui a buscar, apenas todavía estaba la dictadura, insisto, y enseguida, ¿no? El Cabezón se puso a militar en el barrio y siempre militó en el barrio y siempre fue una referencia ahí del barrio y sigue, y lo más probable es que toda su familia siga haciéndolo ahí en el barrio. Quería recordarlo a él porque hoy nos enteramos que murió, tenía todos los síntomas de COVID, pero él tenía aparte otras enfermedades de base. Parece ser que no fue COVID, pero bueno, pero murió en el medio de todo esto. Bueno, volviendo al tema este de cómo vemos el futuro. En primer lugar, la frase esa de Alberto fue muy buena, ¿no? La economía hoy es un papel en blanco, yo los convoco a ustedes a llenarla junto conmigo. Espectacular, creo que es muy buena frase. La segunda reflexión, creo que el mundo sí, hay una revalorización del Estado-nación. Eso no hay ninguna duda, digamos, ¿no? Estos grandes hoteles que han transformado la salud para el 15% de la población que se atiende en las prepagas. Si no habríamos tenido los hospitales y si no habríamos tenido el Estado ayudando a duplicar el número de salas de terapia intensiva, la situación habría sido muchísimo más grave. Y fue el Estado el que hizo ese esfuerzo, no fueron los privados, no fueron las obras, no fueron las obras sociales, sí, perdón, no fueron las prepagas. Entonces hay una valorización muy fuerte, donde hay estados con salud pública muy fuertes, como Alemania, donde no existe sector privado prácticamente, donde la salud es pública. Y Inglaterra, ¿no? La cantidad de muertos, por más que los infectados fueron muchos, por ahí los muertos no fueron tantos. Entonces creo que hay una valorización del Estado. Hay una valorización también de la industria nacional. Nosotros, una pequeña industria que se salvó de los distintos ajustes que han hecho los modelos neoliberales, se salvó de la dictadura, se salvó de la traición de Menem, se salvó de Macri, esa pequeña empresa, esa pyme, es una pyme de Córdoba que hacía respiradores y que hizo 400 respiradores por mes para subir la cantidad de respiradores en Argentina. Estados Unidos, prácticamente la mayoría de sus fábricas de respiradores estaban en China, y los chinos empezaron a hacer venta de los respiradores país a país, sin mandarlo a Estados Unidos, que era donde le ponían el sellito. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber una retracción también hacia la industria nacional, ¿no? Se va a defender la industria nacional. Otro ejemplo claro de esto es esto de las industrias integradas en todo el mundo, es decir, el mundo, nos creíamos que la integración del mundo y la integración hasta física del mundo, con aviones dando vuelta por todo el mundo y barcos dando vuelta por todo el mundo, donde se quintuplicó la cantidad de mercadería que viaja por el mundo, entonces un tornillo se hace en Argentina, otro tornillo se hace en Japón y se arma en Alemania y sale no sé qué. Esa industria también sufrió esta crisis y yo no sé cuántos empresarios, cuánto capital se va a arriesgar otra vez a que te corten el suministro y no puedas
desarrollar la industria automotriz o muchas industrias. También va a haber una valorización de los alimentos sanos. Esto no nos vamos a olvidar que vino por una ingesta de alimentos. El mundo avanza hacia los alimentos sanos. Si los alimentos agroecológicos valían el 60% más en el mercado, ahora van a valer muchísimo más. Está también el tema del abastecimiento local, digamos, ¿no? Es decir, Argentina tiene la capacidad de abastecer a su pueblo localmente de alimentos, entonces va a aparecer muy fuerte, aparece también eso. Aparece también muy fuerte como oportunidad, como ventaja comparativa de la Argentina, el aislamiento, aunque parezca mentira, el aislamiento ha sido un problema, porque estamos en el fin del mundo, como dicen ellos, para nosotros el principio, pero para ellos el fin del mundo, entonces comercializar con nosotros era difícil, pero también es un lugar en donde hay reservas de mucho naturales que nos hacen que también tengamos un valor, ¿no?, socioambiental ante el mundo. Esta pandemia también genera la idea esta de la vuelta al campo, es decir, las grandes ciudades son una trampa mortal para las pandemias. La burguesía ya se está yendo a vivir a sus chacras. No alcanzan las chacras en alquiler, han subido los alquileres de las chacras fortuna, porque la burguesía se va a vivir a esas chacras, prefiere vivir ahí porque está mucho más aislada y mucho mejor, y no está en estas trampas mortales que son las grandes ciudades y los barrios populares sobre todo. Entonces también ahí aparece una política del Estado de planificación, ¿no? De volver al campo, de hacer pequeñas ciudades, ciudades de hasta 500 habitantes, ciudades de hasta 500 familias, 200 familias. Aparece la idea de ciudades fábricas, esa idea que tuvieron los alemanes, que Perón la tomó de los alemanes y que acá se desarrolló con alguna fábrica. La idea de tener una fábrica y una ciudad al lado, y esa fábrica no tenía por qué detenerse en el medio de estas pandemias. ¿Quién va a invertir para poner una fábrica en el medio de una ciudad, de una mega ciudad hoy? Entonces aparecen nuevas oportunidades. El Estado tiene que ser inteligente y aprovechar esas oportunidades. El Estado no puede ser un Estado bobo, en donde el mercado nos deja a nosotros las finanzas, ¿no?, las finanzas del Estado y la administración del Estado, y que el mercado resuelva el modelo económico, el modelo de país, hacia dónde hay que ir en lo productivo, hacia dónde hay que ir, cuáles son las brechas, cuáles son las oportunidades. No, es el Estado el que tiene que influir en esas políticas y que tiene que crear las infraestructuras para esas políticas. Las pequeñas ciudades satélite, los consorcios de pequeñas ciudades, hoy en el mundo son la forma de organización de la vida. Y también aparecen nuevos conceptos, la idea del crecimiento absoluto. Hemos metido mucho la idea de la economía popular, hemos metido mucho la discusión de la tierra, los movimientos populares, hemos metido mucho la discusión del ecologismo, hemos metido mucho la discusión del feminismo. Es tiempo que empecemos a pelearle también a otra enfermedad del capitalismo, que es la idea del crecimiento absoluto, la idea de que la felicidad está en las cosas, en el consumo, la idea de que hay que crecer para estar bien, la idea de que, esa que decía Jauretche, que tu pizza es la que está en el horno. Entonces sacaban la pizza del horno, no, esta es la mía, te dije que es la que está en el horno, ¿no ves que hay otra en el horno? Entonces había que crecer para que llueva y para que me llegue a mí la pizza. Jauretche decía, no, se inventó la porción, cada pizza que sale del horno la partimos y distribuimos las porciones, ¿no? Bueno, la idea, si se quiere, esta idea de que no podemos esperar el crecimiento para construir la justicia social, que las sociedades más justas o más felices no son las que más crecen. Uno ve las comunidades del interior todavía, o las pequeñas comunidades, donde la gente vive con la bicicleta en la puerta. El otro día me junté con unos compañeros de unas cooperativas que tienen un muy buen trabajo ahí en Adela, ¿cómo se llama esto? Chascomús, en Lezama. La gente en los pequeños pueblos del interior vive con la puerta abierta, con la bicicleta en la puerta, en un bicicletero sin cadena, y vive mucho mejor, mucho más feliz, ¿no? Entonces la felicidad, ¿en dónde se dice que está relacionada con eso?
¿no? Con las deudas, el consumo, el banco, la tarjeta de crédito. No, no, hay felicidad en otros lugares. Y hay que construir mundos felices diferentes, diferentes, con niveles de consumo diferentes, condiciones de consumo sano, con niveles en donde la prioridad sea el hombre y no las cosas. Yo nunca milité a favor de los celulares, de las computadoras, de los papeles. Siempre milité a favor del hombre. Siempre pensé el hombre como el organizador, como el eje organizador de la sociedad, no las cosas, no la máquina. Entonces, hay un desafío ahí. La pandemia nos mete en ese desafío, ¿no? La pandemia puede ser una oportunidad para dar estas discusiones, para empezar a discutir, insisto, el crecimiento absoluto no es el camino. No hay que crecer, crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Hay que construir sociedades felices, organizadas, como diría Perón, en donde la felicidad viene del que todos tengamos trabajo. El mundo es infeliz, ¿no? Si la mitad de la población no tiene trabajo. Porque en algún momento va a pasar como en la película esa de Z, esa de Guerra Mundial, si lo vamos a comer. Van a salir los negros del barrio y te van a comer, te van a robar las zapatillas, pones zapatillas te van a matar. Entonces tenemos que resolver ese mundo. Tenemos que construir un mundo más equilibrado, socialmente más justo, que todos tengan trabajo, que el trabajo sea el organizador social. También otra discusión que tenemos que meter muy fuerte es el tema del subsidio. Nosotros el subsidio está muy bien para la emergencia, pero no es el camino. Hoy parece que los 5 empresas más grandes del mundo, los 5 empresarios más ricos del mundo, no empresas, sino los 5 empresarios del mundo se pusieron de acuerdo y dijeron, es necesaria una renta universal. Renta ya no me gusta. Yo siempre peleé por derechos, no por rentas. La renta es una consecuencia de un derecho que es el trabajo, que es el salario, que es el ordenador de la familia, el ordenador del barrio, el ordenador de la sociedad. Nosotros peleamos por trabajo y trabajo digno, con derecho, con oportunidades. Combatir esta idea de la meritocracia, en donde parecería que es por un problema de mérito en la sociedad. ¿No? Dice ese pibe vos, ese que rapea, ¿no? Dice que la meritocracia sin oportunidades es una mierda. ¿No? ¿Cuánta verdad? ¿No? ¿Cuánta verdad? Con esta crisis humana que vive la humanidad, de grandes diferencias sociales, de mundos diferentes, de estados diferentes, ¿no? De usar pullover o suéter, poncho o suéter, de entender el mundo diferente y hablar hasta diferente. Con esta humanidad tan contradictoria, ¿me vas a decir que es un problema de mérito? ¿No? Que uno nace en una familia que por herencia recibe campos y fortuna y que ya tiene resuelta su vida. ¿Es un problema de mérito haber nacido ahí? No, yo pensaba que la gente nacía por otras cosas. Entonces creo que es necesario ver en esta pandemia una oportunidad para discutir muchas cosas con el Estado. Las vamos a conseguir, va a ser viene un Estado mejor, no, va a ser más concentrado, va a ser peor. Porque también es cierto que en la pandemia el único que acumuló fue el capital. Esta idea de que antes de la pandemia 11 veces más acumulaba el capital financiero que el capital productivo, en esta etapa se agudizó más todavía. Porque no perdió plata el que apostó al dólar, al capital. Y perdió plata el que no pudo abrir su negocio. Y se fundió el que no pudo abrir su negocio. Cuando un negocio del barrio, una pyme, se funde, ¿no? Estamos concentrando el capital. Porque la idea es democratizar el capital, que haya muchos que participen del proceso del capital, del proceso económico. Entonces creo que es cierto que también tiene esta contrapartida esta situación. Todas las crisis son oportunidades para todos, ¿no? Pero está claro que el capital voraz avanza más en estas oportunidades.
los laboratorios, sí, muchos decimos que los aplaudíamos a los trabajadores de la salud por el gran sacrificio que han hecho. O a nuestras compañeras que estaban en los comedores, que también el gran sacrificio que han hecho y la gran cantidad de compañeras, sobre todo que cayeron enfermas dándole de comer. Esta idea que hicieron los compañeros nuestros en el barrio, que a mí me daba miedo, que parecía una cosa que se usa en las guerras, en el ejército, que es el asalto por posta, es decir, ¿viste? Se van las filas de soldados, ¿viste? Y vos los tirás al muero un montón y después viene la otra y rompe las filas enemigas, ¿no? Las compañías nuestras en el barrio que se organizaban en cuadrillas de a cuatro para cuando se enfermaban, no sé, es decir, no iban las 8 a cocinar, sino que había 4, 4 y 4, para si se enfermaban estas se hacían cargo del comedor, y si se enfermaban estas se hacían cargo del comedor para que no se parara el comedor para los pibes. Ese grado de organización popular en ese tipo de posta, también uno puede buscar ahí muchas de las cosas buenas de nuestro pueblo, pero también puede buscar en los laboratorios que se van a hacer el gran negocio dentro de todo esto, y que se concentran mucho más, y que están hablando de las vacunas, también eso, ¿no? Que la medicina es un gran negocio mundial. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Sí, creo que hay oportunidades y hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que van a cambiar y hay discusiones que hay que dar. Y es una oportunidad para discutir. Es una oportunidad para discutir la tierra, es una oportunidad para discutir la vuelta al campo, es una oportunidad para discutir una urbanización diferente, feliz, autosustentable. Es una oportunidad para empezar a discutir todas esas cosas. Es una oportunidad muy grande para discutir, ¿no?, qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Es una oportunidad muy grande para discutir qué tipo de Estado queremos, ¿no? Pero también no me engaño que es una oportunidad para los capitalistas que van a acumular mucha plata en el medio de toda esta crisis. Y esa plata que acumulan la pierde el kiosquero de mi barrio, que está cerrando hoy, o está casi cerrado, ¿no?, con 4 pastillas y 2 caramelos para vender, porque se comió su capital. Entonces, en el caso nuestro de la economía popular, también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la economía popular no sale de la inversión. No sale de la inversión. La cooperativa capitalista, más o menos, un puesto de trabajo son 3 millones de dólares. ¿No? Yo siempre le decía a Néstor, ¿cuántos millones de dólares hacen falta, Néstor, para que los míos empiecen a trabajar? No hay, no alcanza. Pero en la economía de popular el puesto de trabajo sale de la necesidad. Y va a haber mucha necesidad, y va a haber mucha necesidad de ingenio popular. Y tiene que haber mucha capacidad del Estado para ayudar. La economía, ¿no?, es una economía local, una economía de desarrollo local, que hace circular la plata ahí, que no se la lleva para el banco, ¿no? Esa economía es la que tenemos que buscar el desarrollo. Esa economía circular. Ahora la ha inventado, le pusieron un nombre, economía circular. Es muy parecido a lo que dijo un viejo, ¿no? El general, ¿no? Que decía siempre, hablaba de eso, del circuito, ¿no?, bueno del capital, no del circuito malo. Que dé 2 vueltitas, decía, pero que dé 4 o 5 vueltas el capital antes de irse. Yo quiero que se quede un rato acá, decía. Bueno, pero más allá de todo eso, para no irme por la rama, creo que hay una oportunidad, y hay una oportunidad para los movimientos populares, hay una oportunidad para la militancia popular. Todo este sacrificio que han hecho en la pandemia no va a ser en vano. Hemos construido mucho poder en la pandemia. También, eso es una realidad. También es una realidad, porque cuando yo voy al barrio, acá, a los barrios, y veo que está el gazebito de las compañeras ahí atendiendo a la gente y viendo ver que todos tengan barbijo y que tirándoles con nada más que con un aerosolcito de esos, ¿cómo se llama eso? Para tirarle un poco de alcohol en la mano de nuestros compañeros para cuidar que no se enfermen. Eso genera una relación, ¿no?, entre esa militancia popular y el sector social. Yo estoy seguro, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado, señores,
porque cuando termine esta pandemia nosotros vamos a llenar con 2 millones de compañeros la 9 de julio, no me cabe la menor duda. Vamos a llenar con 2 millones de compañeros la 9 de julio para apoyar a nuestro gobierno popular. A la primera medida buena que haga cuando tengamos vacuna, le vamos a juntar a Alberto 2 millones de personas la 9 de julio para apoyarlo y para que no vuelva para atrás. Porque estoy seguro que hemos crecido mucho las organizaciones populares en estos días. Muchísimo. Porque estuvimos ahí. ¿No? Porque estuvimos al lado del sujeto social al que amamos. ¿No? Porque nos enseñó Francisco ese amor al otro y que Cristo está en el otro, está ahí, está en el que sufre. Y lo fuimos a buscar y le tendimos la mano. Entonces eso, ¿no?, nos ha hecho crecer mucho en el territorio. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque va a salir, el aluvión zoológico va a salir de vuelta cuando termine esto. Así que también eso, ¿no? Estamos anunciando, ¿no?, algo que va a suceder y que estoy convencido que vamos a llenar las calles de vuelta de pobres, ¿no?, para apoyar y para custodiar a nuestro gobierno. Y para profundizar también las medidas que hace nuestro gobierno, ¿no? Así que creo que hay una gran oportunidad ahí. Creo que la militancia popular, que no hay que aflojar, y que hemos demostrado que no aflojamos ni ante este bicho, ni ante nada, ¿no? Que nuestro compromiso, insisto, es un compromiso de vida, un compromiso de ver el mundo de una manera que cuando lo viste, cagaste, ¿no? Tenés una visión del mundo que ya te acompaña para siempre, te acompaña para siempre. Y cuando un día te agarra la fiaca y decís, bueno, hoy no voy a ir al comedor, no voy a ir a la cooperativa, estoy cansado, viejo, me quedo acá en casa, ¿no? Me quedo mejor a cuidar a mi hijo en vez de ir a hacer la comida para los pibes allá. No lo voy a ayudar hoy en el trabajo, en hacer los deberes. A la noche, cuando te acostás, decís, qué cagada que hice hoy, che, viejo, ¿eh? ¿No? Qué macana me mandé, ¿no? ¿No? Hoy, ¿qué habrán comido los chicos en el comedor? ¿No? Sí, hice los deberes de mi pibe, pero ¿y los pibes allá del comedor? ¿Cómo estarán? ¿Le habrán llevado los cuadernitos a los pibes o no? ¿No? Ese compromiso, cuando ves esa realidad y cuando amás esa realidad y cuando la amás en serio y construís comunidad con esa gente, es imposible volver para atrás. Y eso es la militancia popular, y esa es la militancia de las organizaciones populares. Es eso. Es un compromiso de vida que te cambió para siempre, ¿no? Entonces, y creo que, insisto, para esos compañeros hay una oportunidad por delante, estoy seguro. Estamos construyendo poder, estamos construyendo mucho poder, y ese poder se va a transformar en justicia social, porque el poder del pueblo se transforma en justicia social. Estoy convencido que lo vamos a construir, lo vamos a transformar en un país más justo. Más tarde o más temprano lo vamos a hacer. Bueno, Virio, te agradecemos mucho estas reflexiones, esta extensa conversación que has mantenido con nosotros para dar inicio a este ciclo de charlas. Si te quedó algo en el tintero que quieras agregar, si no, ya nos vamos despidiendo. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Emilio Pérsico estuvo conversando con nosotros en este ciclo de lanzamiento de historia, actualidad y perspectivas de la economía popular que seguimos todos los martes, 18:30 horas, por el Facebook del Instituto Generosa Fratacci, hasta el 1 de diciembre. El próximo encuentro va a estar Gisela Bustos y el Vasco Murúa de las empresas recuperadas, tratando de pensar con nosotros el aporte de las empresas recuperadas a pensar la pospandemia desde la economía popular, y luego también estarán participando otros compañeros y compañeras en los próximos encuentros: Emiliano Exposto de la Universidad de los Trabajadores del MENER, Ivana Rezano del Instituto Municipal de Economía Social de Almirante Brown, Federico Hugo, subsecretario de la Economía Popular del Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Gildo Honorato, presidente de la Federación de Cooperativas Evita, estarás con Juan Carlos Smith de la CGT, pensando el vínculo entre economía popular y sindicalismo, y el último encuentro, Dina Sánchez del Frente Popular, Darío Santillán, estará también participando junto con Ángel Estrapazón del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP. Mi nombre es Mariano Pacheco y soy director del Instituto Generosa Fratacci. Le agradecemos mucho su participación, la de Emilio, y nos encontramos el próximo martes 18:30 horas. Muchas gracias.